ya las abuelas en aquellos entonces fabricaban su propia masa madre. Que algunos por ahí recuerdan que te decían, no, pero ese era un bollito amarillo. Sí, era un bollito amarillo porque no había cómo conservarlas y entonces quedaban cubiertas con harina de maíz, con polenta, y ahí quedaban guardaditas hasta que las activaban y volvían a hacer el pan. Era una levadura natural que se lograba. Esa era la famosa masa madre. Y eso es lo que apliqué ahora para hacer estas tortitas acá. ¿Que nos decís que lleva a hacerla cuántos días? Y una masa madre lograrla, y precisas 5 días más o menos para lograr que se produzca la levadura natural. ¿Cómo la haces? Y únicamente harina y agua y paciencia. ¿Y esperar? Sí, tal cual. Y todos los días lo vas alimentando hasta que se activa. ¿Con qué lo alimentas? Con harina. ¿Con harina? Harina y agua. ¿Y cuándo sabes que está? Cuando empieza a burbujear y ya ve los alvéolos grandes que tiene, que ahí ya gasificó. Ahí ya está lista para tirar a la harina. Esto marca nuestro ADN, ¿no? Nuestros inicios como parte de esta tierra. ¿Qué otras tradiciones vienen desde nuestra colonización? Mirá, hay para rato. Cuando llegaron acá, nosotros tuvimos la suerte que esa gente para acá, porque esa gente iba destinada a Corrientes, y por contrato no pudieron viajar a Corrientes y quedaron acá. Entonces Urquiza armó toda esta movida, gracias a Dios, y se convirtió en la primera colonia agrícola de la provincia de Entre Ríos, la segunda después de Esperanza Santa Fe. Entonces ellos trajeron con su bagaje de cultura, italianos, franceses, suizos, que fueron los primeros, algunos alemanes, todas las cositas como ser los italianos con sus masas, los suizos con sus quesos, los italianos también con los chacinados, que eran muy importantes, los franceses con sus postres. Muy bien. Sí. Hablabas de vino. Los vinos. Vos sabés que ellos por contrato no podían fabricar vino en la colonia. Entonces se reunieron porque eso sí que estaba en su ADN, el vino. Y se reunieron y fue delegado un señor Francisco Crepí, fue a hablar con Urquiza directamente a solicitarle que les den el ok para empezar con el vino en la zona. Y sí, Urquiza le dijo que sí. Y entonces las primeras vides de acá de la colonia fueron de los mismos sarmientos del Palacio Urquiza, que eran de una uva Filadelfia. Fueron los primeros acá en la zona. Y después empezó a crecer la costa del Uruguay un montón, hasta que llegó a Concordia, se ganaron premios internacionales. Y ahí empezó a crecer el vino, hasta que en el 1930 sabemos lo que pasó con las bodegas de Entre Ríos, que las hicieron desaparecer. Y justo un presidente entrerriano. Ahora en esta fiesta nacional se habla de comidas típicas. ¿Cuáles nombramos? Y típicas acá, mirá, hay tanto, pero de las más tradicionales que solemos hacer para nuestras fiestas, esas cosas, son la buceca, que es más ascendencia española que otra cosa, pero después a partir de ahí un montón de cosas que ellos fueron agregando a medida que llegaron acá, porque se encontraron que no eran los mismos materias primas. Ellos eran del aceite de oliva, acá no encontraron, que plantaron un poco, no dio mucho resultado en la zona, pero algo sacaron. Las carneadas, todo lo que es chacinado, ellos se encontraron con mucha carne vacuna acá que allá no tenían, porque los chacinados eran todo a base de cerdo, y acá se encontraron que pudieron hacer mezcla y lograron ese chorizo que acá secaban bien, porque necesitaban eso, porque el clima de acá era húmedo y necesitaban que seque, entonces la carne de vaca los hacía secar. Entonces fueron incorporando todas esas cosas. Y bueno, y acá conocieron el asado, ¿viste? Y lo incorporaron a su dieta, porque allá, ya te digo, la base de ello era el cerdo más que nada. ¿Qué más? Bueno, el pan, grandioso el pan, gracias a ello, porque antes acá no había molinos harineros acá en la vuelta, hasta que empezó a trabajar el molino Ford, todo, que empezaron a producir las harinas. Antes eran unas harinas negras y bueno, se hacía lo que se podía. Y si a mí me lo decís y me dice, ¿qué me ofreces para festejar un cumpleaños? Y con algo clásico nuestro que se está empollando cada vez más y que es la bandera nuestra acá, es el pollo, ¿no? En este caso, un pollo al disco, que me tocó hacer pollo al disco para 70 personas, por ejemplo, y es hermoso, es una cosa, para mí es una fiesta. Y el pollo ha logrado muchos adeptos a partir de la economía, de que fue creciendo el nivel de consumo per cápita, así que ya está impuesto prácticamente, como creció el cerdo también. Así que a mí, si me decís de la zona nuestra, pollo al disco. Nos debemos una gran pollada, entonces. Por supuesto que sí, por supuesto. Yo ahí tengo un disco que es de 80 litros, que tenés para cocinar 80 patamuslos.
No, se animaría a hacer, no sé. Sí, ya lo hemos hecho ya. Muchas porciones, más de 1000. Ya lo hemos hecho. El pollo al disco en porciones grandes, como para decir 1000, es complicado porque el verdadero pollo al disco se hace con presas con hueso, ¿viste? Y de repente hacer 1000 porciones en un disco grande para que te salga como debe ser, no lográs el punto. Ahí ya tenés que empezar a hacerlo con pechuga, todas esas cosas, y ya no tiene esa textura que tendría un pollo al disco tradicional. Chango, y yendo nuevamente a la colonia, comida de olla en esta época, invierno, cuando llegan, ¿qué habitualmente se comía? Buceca, guisos de los que pida, lenteja, acá se plantó mucha lenteja también y se logró lenteja, lo que te imagines, olla lo que te imagines. Grandes agricultores porque teníamos que plantar para tener nuestras cosas. Sí, es que ellos trajeron la cultura esa, gracias a Dios trajeron ellos la cultura esa a nuestra zona, primer colonia agrícola de la provincia. Qué bárbaro, cómo suena tan importante. Totalmente, con las herramientas que tenían, con las que le facilitó Urquiza acá y salieron adelante, mira lo que es esto. Tremendo. Y ahora volvemos a la torta frita. Hay un secreto porque hay gente que la hace, le queda dura, a otra le queda o muy blanda, a otra se infla, a otra no. ¿Cómo es? La paciencia. Hay que tener paciencia, hay un secretito. Sí. No, pero hay que tener mucha paciencia, porque la masa tiene su descanso. Cuando haces el primer amasado, necesita que descanse en bloque. Después, lo mismo pasa con la pizza, necesita que descanse el bollo. Esto acá lo mismo, los bollitos, como acá los ves descansando, necesitan descansar para la segunda etapa. ¿Qué descansa? Claro, después tirás y la masa queda descansada y no tiene estrés. Exactamente. Y llevando la masa a la antigüedad, mucha tallireñada, vos hacías mucho. Olvidate. Me hablaban de ravioles hasta de seso. Sí, ravioles de seso con verdura, porque antes no había mucho acceso a cortes de carne, entonces había que buscarle la vuelta. El raviol de seso fue muy famoso en nuestra zona. Tallarines, toda esa descendencia italiana que tenemos. ¿Hasta la harina generábamos? Y claro. Al principio era con morteros. Y después cuando, por ejemplo, este señor Folkland empezó a trabajar en la zona, con su primer molino a rueda, llevaban la producción de trigo, el tipo las molía y vos te volvías con tu harina de mejor calidad.